¿Alguna vez se han detenido a reflexionar sobre si los pueblos del este de Asia, es decir, las poblaciones de esta región, comparten algún grado de parentesco? Para algunos, esta idea puede parecer obvia, pero aún hay quienes desconocen este tema. Es por eso que en este video he decidido explorar el ADN y la genética de las principales poblaciones del este de Asia: chinos, coreanos y japoneses. ¿Pueden considerarse pueblos hermanos? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias genéticas? Todas estas respuestas se cubrirán en el video, así que no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte al canal. El ADN de los chinos, coreanos y japoneses, el misterio del parentesco. El pueblo chino está formado por una diversidad de individuos y grupos étnicos conectados a China, ya sea por ascendencia, etnia, nacionalidad, ciudadanía u otras formas de asociación. Entre estos grupos, los chinos constituyen el segmento más grande de la población, representando aproximadamente el 92% de la población total del país. En muchos idiomas, el término chino se usa a menudo para referirse exclusivamente a este grupo mayoritario. Sin embargo, China alberga a docenas de otros grupos étnicos, cada uno con sus propias culturas, tradiciones e idiomas, que pueden o no compartir conexiones directas con la etnia Han. Esta diversidad refleja la rica composición cultural del país y contribuye significativamente a su identidad multifacética. China, actualmente el segundo país más poblado del mundo, se encuentra justo detrás de India en términos de población total. Su población extraordinariamente grande se caracteriza por una impresionante densidad y notable diversidad étnica. A pesar de esto, los chinos han definido predominantemente la demografía nacional. Los japoneses son un grupo étnico del este de Asia nativo del archipiélago japonés. Este grupo representa aproximadamente el 97,4% de la población de Japón, destacando su dominio en el país. A nivel mundial, se estima que alrededor de 125 millones de personas son descendientes de japoneses, lo que lo convierte en uno de los grupos étnicos más grandes del mundo. Dentro de Japón, aproximadamente 12,8 millones de japoneses residen en el país, mientras que alrededor de 4 millones pertenecen a la diáspora japonesa, conocida como Nikkei, que se extiende por diversas regiones, como América del Norte, América del Sur y otras partes de Asia. En ciertos contextos, el término japonés se utiliza más específicamente para referirse al pueblo Yamato, originario del continente japonés y que constituye la población mayoritaria del país. Sin embargo, en otros contextos, el término puede incluir grupos nativos del archipiélago japonés, como el pueblo Ryukyu o Ainu, cuya cultura y lengua están conectadas con los Yamato, pero a menudo se los considera un grupo separado. Otro ejemplo notable es el pueblo Ainu, que habita principalmente en la región de Hokkaido y tiene características culturales e históricas únicas que los distinguen significativamente. Los coreanos son un grupo étnico y nación del este de Asia, originarios de la península de Corea. La mayor parte de la población coreana vive en los dos estados soberanos de la región, Corea del Norte y Corea del Sur, que juntos forman el territorio históricamente conocido como Corea. En 2021, se estimó que alrededor de 7,3 millones de coreanos étnicos vivían fuera de la península, lo que constituye una diáspora significativa. Además de las Coreas, los coreanos son reconocidos como una minoría étnica en varios países del este y sudeste de Asia, incluidos China, Japón, Kazajistán, Rusia y Uzbekistán. Fuera del continente asiático, grandes comunidades coreanas también se han establecido en países como Alemania, el Reino Unido, Francia, los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos grupos, a menudo organizados en redes comunitarias, han hecho contribuciones significativas a la difusión de la cultura coreana y al establecimiento de vínculos económicos y culturales entre los coreanos y el resto del mundo. En un panorama más amplio, los chinos, los japoneses y los coreanos forman los grupos étnicos primarios del este de Asia.
a menudo asociados con el concepto de asiáticos en las percepciones globales. Cuando se piensa en los pueblos asiáticos, es común que los chinos, japoneses y coreanos sean los primeros que vienen a la mente debido a su relevancia cultural y económica a lo largo de la historia. En los últimos años, los coreanos, en particular, han ganado una creciente prominencia global, impulsada por fenómenos culturales como el cine, el K-pop, la cocina y el creciente interés en el idioma coreano. Estos factores han ayudado a proyectar la identidad coreana más allá de las fronteras de la península, consolidando su presencia como una de las culturas más influyentes en la actualidad. Hoy en día, una pregunta recurrente en los estudios sobre los pueblos del este asiático es la relación genética entre coreanos, japoneses y chinos. ¿Están estos grupos étnicos genéticamente relacionados? La respuesta es sí. Los coreanos, japoneses y chinos comparten un grado significativo de parentesco genético y pueden considerarse pueblos hermanos en términos biológicos. Si bien su genética muestra similitudes sorprendentes, también existen diferencias notables que los distinguen. La investigación genética revela que más de la mitad del ADN de los chinos, coreanos y japoneses proviene de una antigua población conocida como los agricultores neolíticos del Río Amarillo. Esta población habitó la región del Río Amarillo durante el período neolítico y contribuyó significativamente a la composición genética del este de Asia moderno. Las poblaciones, específicamente los chinos, tienen alrededor del 77% de su ADN de este grupo ancestral, mientras que los datos exactos para los coreanos y los japoneses varían según el estudio. Ambos comparten una fracción genética considerable con los agricultores neolíticos del Río Amarillo, lo que refuerza el parentesco genético entre estas poblaciones. Además, hay factores históricos, como las migraciones y las interacciones culturales durante miles de años, que han ayudado a dar forma a estas similitudes genéticas. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, existen diferencias genéticas entre los tres grupos. Estas distinciones han sido influenciadas por miles de años de evolución local, adaptaciones ambientales y la formación de identidades culturales únicas. Tales diferencias se pueden observar en marcadores genéticos específicos que reflejan la complejidad y diversidad dentro de estas poblaciones. Un aspecto fascinante de la comparación genética entre los coreanos, chinos y japoneses es el alto grado de similitud con respecto a su origen genético común, especialmente en el ADN asociado con los agricultores neolíticos del Río Amarillo. Los chinos y los coreanos tienen aproximadamente el 77% de su composición genética de este grupo ancestral, lo que indica un parentesco genético significativo entre ellos. Este porcentaje sustancial, que representa más de 3/4 partes del ADN de ambos grupos, refuerza el hecho de que los chinos y los coreanos están extremadamente relacionados genéticamente. Por otro lado, los japoneses, aunque comparten este mismo origen genético, tienen una proporción ligeramente menor de ADN relacionado con los agricultores neolíticos del Río Amarillo, alrededor del 61%. A pesar de la diferencia en relación con los chinos y coreanos, más de la mitad de la composición genética de los japoneses sigue proveniente de esta antigua población. Esta característica los coloca dentro del contexto genético más amplio de las poblaciones del este de Asia. Estos datos ilustran que el ADN del Río Amarillo constituye una parte sustancial del patrimonio genético de las tres poblaciones y sirve como uno de los fundamentos comunes que las conectan históricamente. Mientras que los chinos y los coreanos se destacan por tener características casi idénticas, los porcentajes de los japoneses, aunque con una proporción ligeramente menor, aún comparten una conexión significativa con este origen genético. Esta información no solo resalta los lazos históricos y biológicos entre los chinos, coreanos y japoneses, sino que también ayuda a contextualizar las distinciones culturales y ambientales que han dado forma a la evolución de cada grupo a lo largo de los siglos. Después de comprender lo que hace que los chinos, coreanos y japoneses sean hermanos genéticos,
con porcentajes significativos de ADN derivado de los agricultores neolíticos del Río Amarillo, 77% para los chinos y coreanos y 61% para los japoneses. Es igualmente importante explorar las diferencias genéticas que los distinguen. Estas diferencias, presentes en los componentes que completan la composición genética al 100% de cada grupo, son tan relevantes como las similitudes en la comprensión de su diversidad y evolución. Un dato interesante sobre los chinos es que, además del ADN del Río Amarillo, poseen aproximadamente el 33% de la genética originaria de los agricultores neolíticos del sudeste asiático. Este componente genético lo comparten con otras poblaciones del sudeste asiático, como los indonesios, los camboyanos y otros grupos étnicos de la región. Esta parte del ADN refleja una conexión más estrecha de los chinos con las poblaciones del sur de Asia, lo que los distingue genéticamente de los coreanos y los japoneses. Por otro lado, los coreanos muestran menos influencia de este componente genético del sudeste asiático, mientras que los japoneses tienen diferencias aún más notables. En Japón, por ejemplo, una parte significativa del ADN se atribuye a antepasados conectados con las islas Ryukyu y el pueblo Jomon, que habitaron el archipiélago antes de la llegada de los migrantes continentales. Estos elementos genéticos proporcionan a los japoneses características únicas que los distinguen tanto de los chinos como de los coreanos. Por lo tanto, si bien las similitudes genéticas reflejan un pasado compartido y una ascendencia común, las diferencias indican la influencia de factores regionales e históricos, como las migraciones y las interacciones locales a lo largo de milenios. En el caso de los chinos, la herencia de los agricultores neolíticos del sudeste asiático destaca una conexión más fuerte con el sudeste asiático, mientras que los japoneses muestran rasgos genéticos únicos relacionados con su geografía insular. Los coreanos no poseen el 33% de ADN de los agricultores neolíticos del sudeste asiático presente en los chinos. En contraste, una diferencia significativa entre coreanos y chinos se encuentra en el ADN conocido como cazadores-recolectores de la cuenca del Amur, el ABHG, también llamado ADN del río Amur. Este componente genético es común entre algunas poblaciones nativas de Siberia y Mongolia, lo que lo hace más similar a la genética indígena de estas regiones. Los coreanos tienen aproximadamente el 17% de su ADN del río Amur, lo que genéticamente los distingue de los chinos. Sin embargo, hay fracciones genéticas que acercan a estos pueblos. El 77% de la genética de coreanos y chinos están relacionados, así como el 61% de la genética de los japoneses, ligada al componente del río Amarillo. Una curiosidad adicional sobre los coreanos y los japoneses es que ambos tienen componentes genéticos similares, lo que refuerza su parentesco. En el caso de los japoneses, a pesar de que el 61% de su composición genética está relacionada con el ADN del río Amarillo, compartido con coreanos y chinos, también tienen otros dos componentes genéticos que están presentes en los coreanos: el ADN del río Amur y el Jomon. Los japoneses tienen estos dos componentes en proporciones que resaltan sus conexiones genéticas con los coreanos. Específicamente, los coreanos tienen alrededor del 17% del ADN del río Amur y adicionalmente el 5,2% del ADN Jomon, lo que fortalece aún más la proximidad genética entre los dos pueblos. En comparación con los coreanos, los japoneses tienen un 19% de ADN del río Amur, una proporción ligeramente superior al 17% en los coreanos. Este dato refuerza el parentesco entre ambos pueblos. Además, los japoneses muestran una presencia significativamente mayor de ADN Jomon, con un 18,8%, mientras que los coreanos solo tienen un 5,2%. Es interesante notar que el ADN Jomon está relacionado con un grupo étnico nativo del archipiélago japonés, considerado la población originaria de la región. Los Jomon
representan una parte esencial de la herencia genética japonesa. Una curiosidad adicional sobre los japoneses, coreanos y chinos es que el ADN del río amarillo compartido por estas poblaciones contiene alrededor del 43% de su composición genética derivada del agricultor neolítico de Anatolia. Este componente genético es común entre las poblaciones europeas y también está presente en proporciones que van del 30% al 40% en algunas regiones del Medio Oriente, destacando una conexión genética de larga data entre estas regiones. Espero que hayas disfrutado de este video sobre genética, donde discutimos las similitudes y diferencias en la genética de los coreanos, japoneses y chinos. Deja en los comentarios si ya sabías estas particularidades y el grado de parentesco que existe entre estas poblaciones. Como vimos, más de la mitad del ADN de estas tres naciones es compartido, resaltando que efectivamente son poblaciones hermanas por su proximidad genética. Si deseas más videos sobre genética y comparaciones entre diferentes poblaciones alrededor del mundo, déjame saber en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete a nuestro canal de Secretos Bíblicos. Te invito a ver cualquiera de los videos que aparecen en pantalla. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.